Negocios espirituales. Maestro, usted, como aparte de ser una persona sabia, una persona que tiene conexión divina, usted que ha vivido en su propio ser, siendo el consejero de un presidente de una nación, siendo el consejero de empresas petroleras, siendo consejero de doctores para el ámbito de los negocios. En su experiencia, ¿qué son negocios espirituales? ¿Qué nos puede comentar a ello? Yoli, gracias por la presentación que me hace. Yo siento que todos vamos adquiriendo sabiduría de nuestra propia oscuridad, de nuestros errores, de nuestras metidas de pata. El haber trabajado en estas mesas de trabajo y manejar las agendas y trabajar para gente con mucha capacidad económica, me sorprendía yo cómo ellos no habían aprendido en diferencias tan tontas y en todo lo que la vida les había heredado, no se aprendía a vivir. Entonces, hoy quiero compartir estas experiencias porque yo digo que la vida es una escalera para todos. Estamos hablando de negocios espirituales, pero ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es un estado de conciencia, es estar despierto, es estar alerta, es cuidar de lo que digo y de cómo lo digo y de cuál es el contenido del mensaje que cada uno quiere dar. En el ser humano es la búsqueda, es que estamos en esa búsqueda de ese significado, propósito, conexión con algo más que se le puede llamar universo, fuente, Dios. Y abarca las formas que las personas encuentran trascendencia y sentido a la vida. Sí, lo que pasa es que en la medida en que nosotros vamos entrando en este universo de conciencia, vamos viendo con todo el respeto dentro de esa maestría, porque en todos hay una maestría, y vamos viendo en la medida en que nos vamos sumergiendo cuánto nos tenemos que preparar dentro de lo que es la evolución de nosotros. Y cuando hablamos de esa negociación espiritual, uno de los temas para mí, y en estas historias clínicas, he hecho más de 60.000 historias, yo diría que uno de los temas en las que todos nosotros, empezando por este muchachito que les habla, y en las que yo a veces también me atraso, porque es que sí, uno puede tener una maestría y una investidura divina, pero entre el humano es una parte que tenemos que trabajar y dejamos mucho que pensar como personas, como pareja, como padres, como hermanos, como amigos. Entonces hay un banco que es donde está la evolución de nosotros y tiene que ver con lo que son las emociones. Y la involución está en la parte emocional. Somos seres demasiado emocionales, somos muy emotivos, eso son emociones. Somos muy sentidos, esas son emociones. Somos irascibles, esos son emociones. Tenemos miedos, esas son emociones. Nos enojamos, esas son emociones. Tomamos coraje, esas son emociones. Y parte de toda la enfermedad, porque hay tres cosas que uno le dice mecánicamente. Somos materia, sí, pero es que esta materia la componen tres cosas, ¿sí? Mente, cuerpo y alma. Es una energía, mente y espíritu. Pero fíjese que cuando esa energía muere, queda inerte ese cuerpo y ese espíritu trasciende, ¿sí? Y esa energía se va. Pero energía es todo. Energía es la palabra. Energía es el pensamiento. Es lo que yo estoy heredando aquí en esta tierra.
energía es la conciencia con que yo estoy transformando. Porque es tan importante, es esencial empezar a trabajar con nosotros mismos que ir a buscar el dinero, a buscar el negocio, porque muchos que se están conectando la primera vez y quizás dicen, no, lo espiritual, no, 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 no. O sea, yo quiero lo de los negocios, quiero vivir mi vida, pero eso no, no tiene nada que ver con lo del dinero, porque es esencial empezar a trabajar con uno mismo. Porque es que la espiritualidad es un estado de conciencia. Entonces, Maya, que es afuera, nos atrapa a todos. ¿Sí? ¿Sí? Que si este blazer, que si este buzo, cuello tortuga, ¿sí? Todo esto está bien. Pero cuando yo me identifico en esto y en muchas cosas externas, ¿sí? Y en el trabajo, entonces mi vida no tiene sentido. Es la vida de un animal, con todo el respeto, porque es comer, es vivir. Yo no estoy diciendo renunciemos, no. Si podemos vivir en una mansión, bien. Si puedo tener un avión, lo tengo. O un Rolex, si son las cosas que me llenan. Pero realmente, ¿cuál es el trabajo espiritualmente? Entonces, si yo trabajo lo espiritual, yo puedo hacer magia. Yo puedo ser un alquimista. Yo puedo materializar que si quiero tener un restaurante o quiero tener un puesto importante o quiero tener lo que yo sueño, yo tengo que empezar por hacerlo por mí. Pero nosotros empezamos al revés. Nosotros medimos el éxito y cuantificamos el ser muy exitosos por lo material, por la ropa, por el carro, por la casa. Si así fuera, no pasarían tantas cosas. Pero ese ser humano, en todos los porcentajes, porque a través de mi vida he trabajado en esos niveles tan elitistas, tan altos, pero sufren tanto o más que nosotros. Si ya sabemos de que tenemos que trabajar en lo espiritual para poder ser alquimistas, para poder tener dinerito, dinerito, para ser prósperos, ¿no? ¿Cómo abrir ese lado espiritual? La meditación, reflexión, yoga. ¿Por dónde comenzamos? No, yo siento que, mira, yo quiero ser respetuoso con la yoga. En algún momento yo fui buscado por muchas escuelas a nivel internacional. Voy a nombrar una de ellas. Una de ellas era Drúmbalo Melquisedec para estar allí. Otra era lo de meditación trascendental de Maharishi Mahayogi. Y en un momento de la vida me tocó vivir con uno de ellos, con uno de los meromeros, como dicen en México, de los más grandes. Y toda esta Maharishi Mahayogi fue uno de los grandes maestros en sus tiempos para atrás, gobiernos, presidentes, vivía en un palacio en Holanda, sus cubiertos de... Bueno, es otra historia. Y este muchacho, el director a nivel nacional e internacional de meditación trascendental, que estaba aquí en los Estados Unidos y la gente aprobada por más de 160 universidades, bla, bla, bla. Viví con ellos y me levantaba a veces a las 4 de la mañana a hacer meditación. A lo que tú me dices, ¿cómo me puedo yo contactar? Y muchas técnicas de la India, Abhyanga, busquen qué es la Abhyanga, hoy no la voy a contar. Y él las hacía, cosas de guau, ¿sí? Y hacíamos yoga y yo me levantaba a las 4 por años y hacía contemplación y oración y yoga hasta las 7, 8 de la mañana. No hay como la yoga, pero hay algo para mí
más importante que todo esto, y es la verdadera magia, antes de que cada uno se vaya de este planeta. Es como yo conecto conmigo. Si yo logro conectar conmigo, si yo me sintonizo conmigo, si yo hago esa frecuencia interna para luego hacerla hacia arriba, allí uno puede lograr todo lo que ustedes quieran espiritualmente. Y allí usted puede hacer esa alquimia, pero solidaridad espiritual tiene que haber un propósito. Es que trabajar con uno trae, todos traemos traumas, taras, abusos, violaciones, temas que nos avergüenzan, temas que nos apenan, solamente para que lo piensen. Estamos atormentados, ¿sí? Y uno tiene turbulencia aquí, pero uno sigue en este corre-corre del día a día, lave platos, sí, la casa, no sé qué, el teléfono, lo sigo, pero ¿qué estamos haciendo por nosotros? Y nosotros, en este siglo XXI, somos personas demasiado atormentadas, con unos procesos de vida que yo a veces no le digo muchas cosas a mi paciente por el respeto y la consideración, pero yo veo a la mayoría de mis pacientes que ya están para chavetarse. Entonces, el verdadero secreto es ir por mí, es cómo yo sano, cómo yo hago alianzas conmigo, cómo yo perdono esos agresores, ¿sí? Esos padres vivos o muertos, esos abuelos, esos tíos, ese hombre, ese tatatá. O sea, ese es un trabajo, créanmelo, allí yo empiezo a hacer esa alquimia, allí yo empiezo a ser millonario, porque el verdadero trabajo es cuando yo me limpio por dentro, yo limpio mi mundo exterior fácilmente por fuera. Una persona espiritual es como estar en equilibrio, en balance, estar en armonía en su esencia y con los demás. Y quiero ser muy respetuoso en algo. Cuando al maestro de maestros le presento disculpas porque mi trabajo no tiene que ver con nada religioso, pero él decía una frase: mi reino no es de este mundo. O sea, la evolución del Cristo y de donde él venía, nada lo conmovía de afuera. Esa es a tu respuesta, Yoli, a lo que estás diciendo, porque es que cuando yo me lleno adentro, pocas cosas afuera me conmueven a mí, ¿sí? Entonces, cuando hay dolor en mí, dentro de esa riqueza espiritual, o ese enojo, o ese malestar, eso indica el grado de involución en el que yo estoy. La intuición aplicándolo en los negocios espirituales, maestro. ¿Cómo uno puede empezar a trabajar eso? Porque es importantísimo y más, no nada más para la gente que tenga negocios, sino también para uno mismo, porque a veces nos dice nuestro ser interno algo y no hacemos caso. Unos que ya lo tienen más desarrollado que otro, pero los que no lo tienen, ¿cómo empezar a tener esa intuición? ¿Cómo activar ese poder espiritual? Esa intuición está aquí, en este tercer ojo, que es esta hipófisis, a través de la historia y centurias llevamos hablando esto, porque hay tal cosa, ya sé, ahora sí, se me prendió el bombillo, pero ¿cómo activo la intuición? Esas memorias de dolor, de tristeza, de enojo, de fastidio, de rabia, van creando unos campos electromagnéticos que si yo pongo mis manos aquí, yo tapo toda la pantalla, yo no puedo ver, pero cuando yo me conecto desde la divinidad, no desde la miseria es el dolor y todas las razones que uno quiera tener. Entonces,
Todo esto es un bloqueo, más otro bloqueo, más otro bloqueo. Entonces, yo me voy a sacar una tarjeta roja. Tiene chiste. Miren, un tema para que esto se desarrolle y uno de los temas que nos cuesta a todos es trabajar la humildad. Cuando yo trabajo la humildad, mi nivel de percepción, mi radio de acción se aumenta. Por ejemplo, somos muy soberbios. Sí, ahí falta humildad. Puede que hay cosas que yo hice hace 6, 7, 8, 10 años, 20 años, hasta que usted se muera. Ahí va a estar eso. Entonces, tenemos que mirar todos en dónde usted se saca esta tarjetita roja para su vida. Y uno de los temas que a todos nos cuesta mucho, uno, que ese no es mi tema, en ese soy campeón olímpico. A la gente le cuesta mucho presentar disculpas. Yo no tengo problema en hacerlo. Si yo lo hago de una vez en una mesa en público, discúlpenme, me equivoqué, yo lo acepto. Pero hay otras cosas que no tengo humildad y me cuestan. Entonces, cuando estamos hablando de trabajar con uno espiritualmente, mire que esto es una charrita mentirosa. Es una charla, créame, que aquí estamos jugando a ser niños. Entonces, ese niño que es gruñón, o esa niña que grita, ¿sí? O esa niña que intimida, o esa persona que manipula, o esa persona que logra muchas cosas, no puede estar en una frecuencia de prosperidad ni de abundancia, porque es que el universo es sabio. Cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Yo estoy sacando aquí tarjeta roja en todo este partido esta noche, ¿sí? El ser muy silencioso y callado. Ahí hay una falsa humildad por no decirle a ese desgraciado, a esa bruja, pero hay enojo, no hay esa humildad de decir, hombre, pobre mi mujer, ya hablaré con ella. No, se va uno mascando tabaco en el carro, ese enojo que manejamos con él, con ella, o con los hijos, o en el trabajo, o en muchos frentes, o con el hermano, con el papá, con tantas cosas, crean campos electromagnéticos que afectan la vida de nosotros. Vamos a hablar del desapego del resultado material, que es como si fuera como una clave espiritual. ¿A qué se refiere cuando decimos el desapego del resultado material, maestro? O sea, que no nos tenemos que enfocar en el dinero, en lo que vaya a salir, sino que vayamos a fluir. Sí, es que, a ver, cuando yo estoy en una frecuencia espiritual, yo estoy haciendo el tema en un estado de conciencia. Es que un tema es yo hacer conciencia de cómo mi forma, cómo yo daño a mi familia, cómo mi neurosis en casa, yo afecto a la familia y la intoxico, cómo el quejarme todo el tiempo, yo enfermo a la familia, cómo el ser un hipocondríaco y estarme quejando, sí, yo enfermo. Pero si yo hago unos cambios dentro de un estado de gozo, de plenitud, donde no hay dinero en el planeta, donde no hay palmaditas, no hay nada que llene. Cuando uno está en esa comunión de almas, con ese Dios, ¿sí? Con la vida, con el maestro de maestros que es Jesús, o si es Dios, o si es energía, o en lo que cada uno tenga ese concepto divino, es sentir una gratitud. Entonces, allí hay una comunión del alma de uno, del ser, en ese estado de gozo. Esas son unos temas maravillosos. Otra clave espiritual es paciencia y entrega al proceso. Opa, yo creo que tú hiciste la clase con eso. Mira, paciencia y Y entrega en entrega el proceso. al proceso, correcto. Hay un tema, trabajar con uno siempre. Hoy di un paso, pero eso no quiere decir que si yo reconocí el error, hace que yo me sobre, porque en 2 días
o al otro día o al mes, yo voy a estar pagando un proceso bastante difícil e incómodo frente a la vida y frente a situaciones. Yo me volveré a sacar tarjeta roja, la empresa más compleja que todos ustedes tienen. Nuestros padres, en muchos ya murieron, nuestros abuelos, nuestros tíos, y muchos de los que están aquí, no sabemos si en el mes de diciembre vamos a estar. Y muchos no sabemos de los que estamos aquí si estamos camino a un infarto, a un cáncer, y no sabemos si el próximo miércoles los mismos vamos a estar vivos. Porque muchos pensaron así y ya ese millón de millones se murieron. ¿Qué quiero yo decirles con esto? Trabajar con uno es siempre. Trabajar uno con uno es hacer una alianza divina. Trabajar uno con uno, cuando yo le preguntaba por la meditación o hacer yoga, no la dejen de hacer. Hay centurias, miles de años que hablan que es yoga, meditación y tantas cosas. Pero realmente el objetivo de la alianza de la prosperidad es cuando yo empiezo a poner mi casa en orden, cuando yo empiezo a limpiar mi miseria, mi basura de mi empresa para yo proyectar desde aquí, desde este centro, ¿sí?, a materializar en Maya, que es el mundo de la ilusión.